Aquí comienza Construyendo a Colombia. Pensar para planear, planear para transformar. Un programa de la Maestría en Planeación para el Desarrollo de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Construyendo a Colombia. Una dosis para el debate y la reflexión. Dirige y conduce Francisco José Reyes Torres, con el apoyo de Lina María Aldana Suescún. Una producción de Escenario Radio. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tratar el tema de retos y desafíos de las maestrías de desarrollo territorial en Colombia. Para eso tenemos un grupo de lujo de 3 personas invitadas, representativas de 3 instituciones importantes de la educación en Colombia que ofrecen programas de maestrías y desarrollo en la planeación territorial acá en Colombia. Entonces, nos acompaña la doctora Natalia Franco, politóloga de los Andes, con maestría y doctorado administrativo de la Universidad de Tulane. Ella es la directora de la maestría en planificación urbana regional que regenta el CIDER de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Gustavo Peralta Maecha, arquitecto, PhD y magíster en Administración y Planeación del Desarrollo. Él es el director de la maestría de Ordenamiento Urbano Regional de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Y la tercera persona invitada, anfitrión, por supuesto, es el líder Arley Restrepo, sociólogo de la Universidad Nacional, con maestría en estudios de América Latina de la Universidad Javeriana, y él es el director de planeación para el desarrollo que ofrece la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. A todos ellos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Entonces, vamos a entrar directamente al tema. Estamos en un momento muy crucial de la vida académica y social de Colombia, en este 2021. Estamos saliendo de una pandemia. Eso ha tenido impactos muy fuertes en los procesos de enseñanza y educación en todos los niveles, y particularmente en los estudios de posgrado. Pero, desde luego, hay unas situaciones estructurales y generales que queremos examinar. Entonces, un poco el tema con el que vamos a empezar es abordar directamente los retos y desafíos que tiene en este momento la enseñanza y la formación académica en los programas de maestría de desarrollo y planeación territorial, tocando distintos aspectos. Yo en primer momento le pediría y le daría la palabra a Natalia, por supuesto es la dama y tiene la palabra primero, para que abordemos la discusión un poco a partir de la experiencia que ella tiene, la dirección de esta maestría en el CIDER, y donde abordemos en primer momento el punto central. ¿Cómo ves tú, Natalia, la calidad académica, no solo el programa que regentas, sino cómo ha sido afectada la calidad académica por esta situación de la educación virtual, la pandemia, etcétera? Ahora, interesante que mirásemos también ligado a esto, cómo ves el tema y la intensidad y la dedicación de tiempo de las personas que estudian las maestrías, y el caso de la maestría que tú diriges y orientas. Una tercera dimensión, voy a señalar algunas ideas, pero eso lo podemos ir conversando. No hay que refilarlas puntualmente, ya veremos. Por ahora diría, y otro punto importante, con eso creo que ya hay suficiente para iniciar nuestra conversación, es qué balance podemos hacer de los resultados y la incidencia que tienen nuestros profesionales y nuestros profesionales cuando una vez adquieren un título de maestría en planeación y desarrollo territorial, trabajan en distintos campos de la planeación y el desarrollo territorial en Colombia. Entonces yo creo, en principio, Natalia, queremos escucharte y bienvenido, es un placer tenerte en este programa. Adelante, Natalia.
Muchísimas gracias, Francisco José, y un gusto, Gustavo y Vivier, estar compartiendo aquí con ustedes hoy. Si me extiendo, me cortas, porque yo a veces Sí, hablo no, más de la esto va a cuenta. ser conversadito y Bueno, después ellos entraron, aquí no hay un libreto fijo, sino una muy sabrosa y deliciosa conversación. Sigue. muy bien, muchas gracias. Pues mira, voy a responder casi que en orden lo que habías planteado a la luz de nuestra experiencia. Yo dirijo el CIDER y el CIDER de la Universidad de los Andes tiene 8 programas de posgrado. Entonces te voy a hablar un poco como de la estructura y calidad que enfrentamos con los 8 programas y después aterrizo específicamente la maestría en planificación. Nosotros nos enfrentamos a 2 temas prepandemia y durante la pandemia. El primero fue entender estos temas de maestrías o de posgrados en temas de desarrollo, a quién le interesan y cómo los enseñamos. Y esa discusión la empezamos hace ya varios años porque teníamos una alta demanda de estudiantes que no viven en Bogotá y además una pregunta de si era fuera de Bogotá donde realmente incidíamos, porque dentro de Bogotá, digamos, hay mucha más oferta académica, pero ¿qué está pasando por fuera de Bogotá? Entonces, nuestra primera reacción pre-pandemia fue pensar en diseñar los programas en modalidad blended learning, o modalidad híbrida. Ahora creo que el ministerio la está llamando mixta, porque eso ha pasado por todos los nombres. Y empezamos a tratar de ajustar los diseños curriculares en ese tema de qué es lo que debe hacerse virtual mientras cada uno está en su región y cuántos encuentros presenciales necesitábamos hacer en Bogotá para nuestros programas. Y ahí va la primera pregunta sobre calidad. ¿Cómo es esta mezcla en la calidad de estas modalidades? ¿Qué debe ocurrir en el salón de clase cuando viene presencialmente y qué ayudas virtuales se deben desarrollar? Y creo que ahí hemos tenido una curva de aprendizaje interesante, todavía con dudas de si teníamos o estábamos teniendo todo el esfuerzo para tener el soporte académico para poder ofrecer las cosas virtualmente. Incluso rectores de la universidad nos hacían varias veces la pregunta, ¿lo virtual sigue teniendo la misma calidad de lo presencial o no? Y ahí nos cogió la pandemia, digamos, ya con unos años trabajando así, pero todavía con muchas preguntas. Y justamente hemos discutido que antes de empezar la pandemia estaba la duda de virtualizar totalmente, ¿será una opción que mantiene calidad académica? Y este año y medio nos puso a correr como locos. O sea, este año y medio fue, como nos pasó a todos seguramente, mitad de semestre aprender a que lo que teníamos pensado presencial igual se tenía que ir a la virtualidad, cómo desarrollábamos sobre la marcha herramientas pedagógicas de apoyo. Y yo te voy a decir que desde la oferta nuestra tuvimos como 3 momentos. Un primer semestre de mucha improvisación, y ahí tenemos que ser súper sinceros. El primer semestre de la pandemia todos improvisamos, aprendimos a virtualizar cosas a las malas y sobre la marcha. Un segundo año, que yo diría que fue mitad del 2020 hasta ahorita, en donde ya estaba más preparada la oferta virtual, con más soportes, aprendiendo nuevas herramientas. Y un 2021-2, el semestre en el que estamos, en el que la pregunta grande es, si ahora vamos a volver a las aulas, ¿cómo es que se justifica volver a las aulas si estábamos tan cómodos aprendiendo desde la casa y enseñando desde la casa? Y ahí hay todo otro diálogo, es que eso también nos hizo cuestionar cuál era la calidad de lo que pasaba en el aula presencial. Entonces yo creo que desde la oferta el tema es que nos ha tocado reinventar tanto lo presencial como lo virtual, y si no lo hacemos, realmente hay muchas preguntas de calidad. Y en términos de los estudiantes y su receptividad, yo vi como otra curva, y es que cuando la cuarentena nos tenía encerrados a todos en la casa, había mucho más atención, como que conectarse con la universidad era un momento como de salir de la rutina de la casa y pensar así si uno estuviera enfrente de la cámara. A mí me empezó a preocupar más cuando volvimos a los trabajos y las universidades no habíamos abierto. Yo personalmente tengo la anécdota de varias veces en clase se abrió algún micrófono y sonaba Waze, ¿no? Gire a la derecha, semáforo en rojo. Y entonces ahí sí pregunta uno, ¿dónde está la calidad y cómo está haciendo esta relación de virtualidad cuando ya realmente quienes se conectan no están tan conectados como al principio en este proceso? Entonces yo sí creo que si vamos a hablar de calidad, lo que más necesitamos es pensar en esta nueva realidad, qué es lo que debe pasar presencial, qué es lo que debe pasar virtual
y cómo aprendemos, a que son dos cosas distintas y dos formas de aprender distinto, y lo hacemos bien hecho en ambos ámbitos. Por último, y para conectar, sí creo que la fortaleza de lo que nos ocurrió en las universidades con la pandemia es que nos obligó a pensarnos más otras formas de llegar a estas zonas del país e incluso de Latinoamérica, a donde podríamos llegar y no estábamos llegando de manera presencial. Y es una puerta interesante no solo en términos de oportunidad, sino de capacidad de incidencia de nuestras maestrías en donde deben estar incidiendo y en las poblaciones a las que quisiéramos realmente llegar. Bien, gracias Marcela, creo que ha sido muy interesante los tres aspectos que has tocado con la franqueza que lo has hecho. Por supuesto, entonces le cedo la palabra a nuestro invitado de la Universidad Nacional, a Gustavo Peralta, y a Didier, que es el anfitrión, pues por supuesto lo dejamos cerrando el bloque. Gustavo, brevemente, los mismos términos, y después yo voy a poner un poquito de picante, de sospecha, que siempre es rico en todo este diálogo, pero primero hagan su primera apuesta. Gustavo, la tuya. Sí, gracias. Bueno, pues nuestra maestría era, digamos, una maestría convencional en el sentido en que era fundamentalmente presencial. Y presencial pensando en estudiantes que no fueran necesariamente de la región central de Bogotá, que fuera gente que venía de otros sitios del país. Ese es el perfil de los estudiantes que van a esa maestría. Sin embargo, pues obviamente finalmente la mayor parte de los estudiantes vienen de la región central, pero una muy buena parte también viene de otras regiones. Entonces el cambio forzado que tuvimos que hacer de una modalidad presencial a una modalidad virtual o remota, como finalmente pues fue muy importante, muy importante porque pues por un lado pues nos forzó como a adaptarnos a un medio en el cual no éramos diestros, sino en cierta manera improvisarnos, aprender en la marcha, aprender a marcha tocada sobre el asunto. Y por supuesto eso debió tener efectos en la calidad de la formación de las personas, sin ninguna duda. Habrá que medir eso de alguna manera, pero por supuesto debe tener efectos, así como lo ha tenido en los distintos niveles de la educación, desde la educación para los niños, la educación primaria, la educación de los jóvenes, la educación superior. Y por supuesto nos plantea ahora, digamos que estamos en esta situación un tanto indefinida todavía, indefinida porque no sabemos si esta situación se va a prolongar en unos meses o semestres adicionales o años quizás adicionales, y nos plantea si esto que aprendimos en la marcha, qué de esto debería permanecer hacia el futuro, qué de esta modalidad remota pudiera aprovecharse e incorporarse en la formación de las personas que están en la maestría. Y plantea unas desventajas, esto de la virtualidad, en el sentido en que es difícil formar comunidad. Las personas requieren intercambiar ideas, requieren formarse como grupo.
como que comparten determinados intereses y eso no siempre es posible hacerlo de manera virtual o no es la mejor manera de hacerlo, porque ir a la universidad pues tiene otras motivaciones adicionales a las de recibir una clase. Entonces eso es muy importante y los estudiantes y los profesores pues han manifestado su deseo grande de retornar, inclusive valorando las posibles ventajas que pueda tener la educación medios virtuales. Ventajas no solamente para, digamos, para el hecho de dar una clase, sino muchas otras que uno no sabía, que es aprovechar el tiempo, un tiempo que gasta en la cuestión virtual, a aprovecharlo de otra manera, aprovechar mejor el tiempo. En términos administrativos, académicos, también eso ha reportado muchas ventajas. Entonces, realmente es una situación pues que plantea un nuevo escenario para hacer las cosas con ventajas y también con desventajas. Eso es lo que pienso. Muy bien, Gustavo. Entonces, Didier, adelante. Un poco recogiendo ya las observaciones y comentarios de Gustavo y Natalia, yo creo que fue un gran desafío para los programas, ¿cierto?, de maestría, poder resolver un tema de coyuntura y poder mantenernos conectados con las clases. Fue un cambio rápido, un giro hacia tener unas tecnologías que ya estaban disponibles. Muchas universidades en el mundo venían tratando de tener este tipo de tecnologías a sus programas a nivel internacional y ya era la práctica en muchos programas, pero nosotros no lo teníamos, somos presenciales también, nuestra maestría en Planeación para el Desarrollo, y esto nos permite a nosotros adaptarnos, mantenernos, no cerrar, mantenernos vigentes, y yo creo que en ese primer año 2020 pues fue la solución práctica y pragmática para mantenernos activos en la formación y no parar. Ya este 2021 empieza uno a tener otras expectativas de un orden más de cómo mantener unos procesos de calidad, de seguimiento, de atención, ¿sí? Las estrategias pedagógicas obviamente son distintas para tratar de tener esa interacción, cómo hacer ese seguimiento, cómo evaluar esa enseñanza-aprendizaje de manera virtual, pues ya implica tener otras herramientas que nos tocaría en estos momentos definir básicamente si dentro de esa acreditación que se tiene ya por parte de las modalidades virtuales, cómo se incorporan a lo mixto. Pero definitivamente estábamos diseñados para estar presenciales, para estar atentos en clase, unos módulos muy intensivos, con un trabajo de fuerte, digámoslo, dedicación presencial, con un trabajo independiente igualmente, apoyado en unas plataformas clásicas como el Moodle y otras que nos han facilitado generar guías de trabajo y de seguimiento a nivel virtual. Pero ya digámoslo hacia adelante, yo lo que considero es que bienvenida a la virtualidad como complemento de formación, pero las maestrías que no están diseñadas para esa forma de interacción y mediación, deberíamos ya regresar muy, muy pronto. Bueno, yo tengo varias interrogantes y bueno, también Lina María Aldana también quiere hacer una pregunta. Yo quiero meter un poquito a la sospecha y es lo siguiente. Entendamos que las maestrías de planeación y desarrollo territorial y en general las maestrías en Colombia son maestrías fundamentalmente para personas que están vinculadas en el campo laboral. Que por los costos, y después vamos a hablar de los costos también, y aquí tenemos una universidad privada como los Andes, una universidad pública como la Nacional y una universidad privada como la Santo Tomás, creo que con escalas de costos diferenciales, eso sería interesante mirarlo.
lleva a que la persona que estudia una maestría, por supuesto, en muy contados casos, puede dedicarse exclusivamente a estudiar la maestría. Es decir, tiene que trabajar y estudiar. Y eso hace entonces que el tiempo, la dedicación académica, hablo incluso antes de la pandemia, ya está limitado, porque voy a decirlo y ustedes dirán si estoy equivocado, parte de la discusión. Uno de los desafíos y los retos es que de pronto los tiempos de formación son tiempos marginales, fines de semana, finales de la jornada de la semana en horas vespertinas, a comienzos de la noche, etcétera. Difícilmente es en horario pleno, triple A, como podríamos decir. Y el hecho simple, y yo lo viví como soy docente, y lo he vivido, de que el estudiante llega después de una jornada de trabajo. Incluso yo te diría, Natalia, que incluso en la pandemia, a mí lo que me sorprendió en el primer periodo de la pandemia, la fase más dura, cuando creo que nos tomamos más en serio el confinamiento, porque eso después como que se relajó, no se le tomó tan en serio, la gente pasó al trabajo virtual. Entonces era agotador y extenuante saber que había personas que estaban 8 horas frente a un computador, que tuvieran después un módulo de una maestría, que virtualmente pues se hace también agotador. Entonces esas son las sospechas un poco de que la intensidad, que de pronto no es la mejor y que implica cierto agotamiento, se resiente mucho con la virtualidad. Claro, la virtualidad permite introducir una serie de elementos técnicos, didácticos, imágenes, etcétera, porque en esto hay un cambio de elementos. Pero yo siento que puede haber ahí como una duda. Entonces yo quisiera que eso lo examináramos, anoten, y me gustaría ahí con todo lo que ustedes han vivido de eso, si estamos satisfechos con el nivel académico que se tenía incluso antes de la virtualidad y ahora en la virtualidad, si estamos satisfechos. Yo, por ejemplo, lo digo sinceramente, en mi desempeño la verdad no me siento satisfecho. Quisiera unas clases más interactivas, más directas. Puede ser mi opinión personal, no sé. Y me gustaría entonces que Lina María Aldana Suescún también hiciera su pregunta, y entonces ustedes se refirieran a esas dos preguntas. Adelante, Lina, si quieres decir algo también. Bueno, buenos días, me presento. Mi nombre es Lina María Aldana, yo soy estudiante de la maestría en planeación de la Universidad Santo Tomás, y me surgió una duda respecto a lo que dijo Natalia. Bueno, tú hablabas de que la pandemia nos había obligado como a pensarnos las maestrías en planeación de manera diferente. Y pues yo quiero preguntar respecto a lo que dijiste. Ya no hay que pensarlas en plano nacional, sino que muchas personas puedan acceder a las maestrías en Colombia y podamos ser competitivas en este tema. A mí me gustaría saber cómo se han pensado ustedes para edificar estos temas para que tengan un mayor alcance a nivel internacional. Y también, ¿cómo planean ustedes hacer que los estudiantes que aprenden desde nuestro concepto puedan hacerlo para que lo apliquen a los conceptos de sus lugares donde se encuentran ellos? Porque pues evidentemente en planeación creo que cada lugar tiene su propio contexto y sus propias dinámicas, y realmente no sé si sea muy fácil estudiar planeación en otro país. Respondo. Cualquiera de los tres, ¿quién se lanza al agua? Aquí ya no hay libreto. Aquí ya no hay libreto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí hay dos cosas. Yo quiero antes de contestarle puntualmente a Lina, pues referirme un poco al punto más general. Y es que yo estoy totalmente de acuerdo con Didier. Tenemos que volver al aula. No, este aprendizaje lo que nos mostró fue que pudimos atender una coyuntura gracias a las tecnologías de información, pero la clase por Zoom no es un programa virtual. La clase por Zoom es una cosa que nos tocó vivir, y hacer un programa virtual significa pensarlo totalmente virtual. Y esta vida es muy distinta. Uno puede tener unas retroalimentaciones por Zoom, algunas cosas, pero el desarrollo de materiales pues es distinto. De hecho, nosotros en enero lanzamos ya una especialización, enero o marzo, depende del ministerio, que va totalmente virtual, y la preparación de este programa lo que nos ha mostrado es que no fue lo que hicimos el último año y medio. Entonces, son dos cosas que no podemos pensar que porque aprendimos este año y medio se deben quedar así. Pero quiero insistir en una cosa, lo que también nos mostró esto, y Francisco, tú que dices que añoras la interacción, es que tampoco hacíamos bien necesariamente las clases presenciales. O sea, si fuimos capaces de hacerlo por Zoom y no cambió sustancialmente, es porque también tenemos que pensarnos lo presencial.
y lo presencial necesita sacudones. Yo creo que el modelo mixto lleva a pensar que hay muchas cosas que pueden pasar virtuales, que de pronto responde a las faltas de tiempo de nuestros perfiles de estudiantes, porque coincido en que nuestros estudiantes no son recién egresados de pregrado. Quienes se interesan por estos temas tienen una experiencia laboral y tienen una práctica simultánea con los programas. Entonces, la virtualidad tenemos que pensar cómo puede ser un complemento para quienes tienen que mezclar la vida. Yo personalmente estudié, trabajé y fui mamá todo el tiempo, entonces yo sé lo que es mezclar la vida todo el tiempo y sé que uno necesita aprender a coordinar sus tiempos. Pero también pensar que si los traemos a la universidad, tenemos que desarrollar una interacción en donde desarrollen unas habilidades y unas competencias diferentes, no donde nos oigan el Zoom, pero enfrente a un tablero. Y ahí son unos pellizcos muy duros que a mí me parece que han sido muy importantes de esta etapa. Ahora sí aterrizo, Lina, con lo que tú dices. Yo lo que creo, y como lo hemos estado abordando en el CIDER, es hay preguntas comunes a varios países en términos de planificación para el desarrollo. Yo puedo pensar que la realidad latinoamericana nos puede hacer preguntas y podemos aprender de experiencias de otros países. Entonces, si queremos tratar de aprovechar esta virtualización para algo distinto, lo que podemos es trabajar en alianza y con colegaje con profesores y estudiantes de otros países. Hemos aprovechado, por ejemplo, la virtualidad. Ahorita acabamos de terminar un curso que lo dictábamos unos profesores de la Católica de Chile, unos del Tecnológico de Monterrey y otros de Uniandes, y teníamos estudiantes de las 3 universidades juntas en un tema sobre renovación urbana. No pretendemos que la normatividad sea igual, pero sí cómo aprendemos de los retos de renovación de los 3 países y nuestros estudiantes intercambian ideas. Eso te lo facilita la virtualidad porque es más barato. Hacerlo presencial no significaba viajar por toda Latinoamérica, ni quiero hablar de la huella de carbono de ese curso, ¿no? Aquí lo podemos hacer de otra manera, que es como potenciamos eso, básicamente como la apuesta que yo creo que hay detrás. Muy bien, muy bien. Natalia, no sé, bueno, a ver, ¿quién más? Y yo quisiera, vamos, referirme un poco a las posibilidades que plantea la virtualidad y aquella que se refiere Natalia de la posibilidad de nexos y de hacer las cosas con personas de otros países, pues por supuesto eso es algo que ha planteado esta forma de hacer las cosas. Y no solamente en el plano internacional, sino en el plano interno en Colombia, en que sea posible, por ejemplo, para nosotros hacer intercambios con personas de otras regiones en Colombia, porque por supuesto ese es uno de las características del programa que tenemos en la universidad de maestría en ordenamiento urbano regional, es que sean personas de varias regiones, no solamente de la región central, no solamente de Bogotá. Y la virtualidad plantea esa posibilidad, por un lado, pero por otro lado hay cosas que no las plantea, por ejemplo, y que los estudiantes la resienten mucho, es decir, que eso no ocurra ahora, que es la posibilidad de viajar a las regiones, de conocer las regiones, de estar, por ejemplo, en alguna zona sobre el Magdalena Medio, en ir al sur del país, en hacer un viaje hacia los llanos colombianos. Eso es sumamente importante en la maestría nuestra, y es algo, digamos, que en esta última promoción que tuvimos, pues, que nosotros tenemos solamente admisiones cada 2 años, promociones, digamos, por cohortes. Entonces, para esta última promoción, la 8ª promoción, pues la gente no salió a ninguna parte. Claro, Gustavo.
Bueno, te tengo una pregunta sobre eso. Que para muchas personas es sumamente importante y nunca antes habían tenido esa oportunidad. Entonces, eso es clave, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, les ha gustado. Sobre ese punto quiero volver después a una pregunta, pero adelante, líder, sobre lo mismo. Sí, frente al tema, Gustavo, el tema de maestrías que se enfocan en el desarrollo regional, que tienen que ver con la realidad de nuestro país, pues nos toca estar interactuando, viajando, haciendo salidas de campo. Y eso básicamente, de acuerdo con Gustavo, ha sido complejo en esta fase, de no haber podido tener ese contacto directo con los programas de desarrollo regional, con las apuestas de gobernaciones, alcaldías. Ahí tenemos un tema por volver otra vez a retomar, que es un tema importante. Frente al tema para los estudiantes también, que estudian, trabajan un poco conectando con lo anterior, pues hay facilidades en este sentido de decir, bueno, yo estoy desde cualquier lugar. Afortunadamente también estudiantes nuestros, muchos de ellos ya trabajan en sus regiones, trabajan con temas de política pública, trabajan con temas de sector privado vinculado a proyectos de inversión pública. Entonces, ha sido también interesante que ellos desde allá puedan conectarse de manera mixta y tener esa interacción, pues ha facilitado el tema. Pero ahora el tema de los encuentros presenciales y cómo podemos hacer una especie de combinación atractiva en términos de lograr efectivamente que tengamos o unos diseños de semanas intensivas presenciales, pero que también contando con la voluntad que ellos en su momento pues, lo asumieron virtualmente, prepararse durante este año y medio, poderles facilitar también a ellos su vida en términos de conexión, ¿sí? Pocos siendo correspondientes, que tengan unos porcentajes de horas básicamente presenciales, activos, pero que también uno no cierre esa posibilidad de que ellos que ya están trabajando en programas de responsabilidad pública en sus regiones, que tienen contacto directo, poderles facilitar un poco esos desplazamientos. Entonces, frente a la pregunta es la dedicación, ¿no? O sea, ¿qué tan dedicados 100% están nuestros estudiantes a la investigación dentro de una maestría? Pues dentro de nuestra maestría ya ellos vienen de una trayectoria profesional, muchos de ellos, no todos 100%, pero muchos ya lo que vienen es a tener mejores argumentos, mejores herramientas, instrumentos, modelos analíticos para su gestión pública, su gestión privada, con proyectos de inversión pública. Entonces, aquí viene un diálogo de cómo las universidades también, de manera más horizontal, más flexible, facilita esos procesos de enseñanza y de formación desde las regiones también. Entonces, ahí no ser muy radicales, ¿cierto? Porque a veces en la universidad podemos ser muy cómodos, que todos vengan a la universidad, que todos estén aquí, pero también esto nos ha mostrado que es posible desde allá, quienes ya lo hacen puedan tener facilidades para desempeñar sus funciones y nosotros facilitar su trabajo también. Bueno, quisiera agregar quisiera agregar que no, digamos, la cuestión de, digamos, de salida de campo es una limitación muy importante, y otra limitación muy importante es las que se imponen en la realización de los trabajos finales de maestría, que implican trabajo de campo, implica recolectar información, hacer encuestas, hacer entrevistas, etcétera, hacer recorridos, conocer las cosas. En eso también hay una limitación importante. Los trabajos de investigación, los trabajos de grado tuvieron ese problema. Sí. Bueno, yo iba a decirle, por supuesto escuchando muy bien a Gustavo, me llamó la atención el tema del trabajo de campo, porque quiero entonces esta discusión. Ya es claro de todas maneras que por razones obvias que no podemos resolver, el tiempo que se le dedica a un estudio, una maestría e incluso a un doctorado en Colombia es un tiempo marginal, eso hay que decirlo con franqueza, es decir, que son muy contados los casos de la gente que está becada y dedicada 100% a estudiar, y sobre todo en el caso del mercado profesional colombiano, que es tan limitado. Hay, lo que he sabido, hay maestrías de profundización profesional
digamos, de refuerzo de experticia y habilidades, y por eso las maestrías se confinan en ciertos temas muy específicos, no son maestrías generales. Ellas mismas buscan su mercado. Eso me gustaría que conversáramos, la relación oferta-demanda, si es la adecuada entre la oferta académica y la demanda del mercado potencial de personas que quieren estudiar maestría. Hay la otra posibilidad de las maestrías que se presenta como maestrías de profundización más que laboral en temas de investigación y producción de conocimiento. Es decir, la investigación y la producción teórica en los campos disciplinares de una maestría pues va a tener un perfil distinto a la de la mera profesionalización laboral, y ambas son igualmente respetables, desde luego, pero no son lo mismo. Puede haber una maestría que tenga un poco lo uno y un poco lo otro. Eso me gustaría, incluso que ustedes me contaran a partir de ahí cómo ven a sus maestrías. Yo les digo sus maestrías no porque son suyas de su propiedad, sino porque ustedes las regentan en sus casos específicos. Yo lo podría introducir también varias cosas, las expectativas que tiene una persona que estudia una maestría, ¿no? Si se satisfacen esas expectativas o no. Incluso voy a introducir algo que está en el ambiente, que hay veces uno lo siente, de personas que van a estudiar una maestría fundamentalmente por adquirir un título que les permita, desde luego, una mejor ubicación laboral, un ascenso económico, pero no necesariamente porque haya una transformación o no de su práctica profesional. Bueno, son cosas difíciles de determinar, porque habría que mirar a largo plazo los resultados. Pero yo quisiera que habláramos sobre estas cuestiones y, de todas maneras, también volviendo a lo del trabajo de campo, se supone que cualquier, y más en el desarrollo territorial, y más en el caso colombiano, donde creo que la complejidad de nuestro territorio no ha sido suficientemente reconocida a nivel académico, es decir, no hay la suficiente solidez en formación geográfica, espacial y territorial que se requiere. No me refiero a las maestrías, sino que se requiere la formación universitaria base. Se supondría que las maestrías tendrían que llenar un poco ese vacío. Es fundamental la salida de campo, es decir, ir al terreno. Pero ¿cómo hacer una salida de campo cuando una persona es director de una oficina de planeación, por ejemplo, de un departamento como Nariño, y uno no puede ir a ver una salida en el Cerrejón? Implicaría unos desplazamientos y una serie de cosas que se facilitan más con el estudiante pregrado. Pero, por supuesto, está el tema de la salida de campo, si la tienen o no, a dónde salen ustedes o no. Y otro punto que ha dado son la discusión, pues esto es así, ustedes van mirando qué les parece o no, si hay un lugar en sus maestrías para que las personas que están estudiando, que están teniendo experiencias laborales en campos álgidos y candentes de la planeación territorial en Colombia, oficinas estatales, departamentales, municipales, es decir, lo que es el nivel estatal propiamente, o en entidades privadas, tienen un espacio como para llamarlo así, un intercambio de experiencia, como un laboratorio de casos de experiencia, donde se aprende, donde el uno aprende del otro, porque en ese terreno también, y esa sería una cuarta o quinta interrogación, muchas veces, lo digo yo como docente, uno puede ser teóricamente más o menos, creerse muy versado en el tema. Algunos tenemos experiencia laboral, que hemos trabajado en oficinas públicas, pero puede haber un docente que jamás ha hecho ni siquiera el plan de desarrollo de una vereda, por decirlo así, y en cambio la persona que ha estado trabajando muchos años en el Estado sabe la realidad de lo difícil que es planear, lo difícil que es desarrollar políticas públicas. Bueno, eso es como un abanico de inquietudes. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre eso? ¿Quién quiere comentar algo? O si tiene otro elemento que a mí se me haya escapado que quiera resaltar. Adelante. Comento un par de cosas, Olisco. Yo creo que aquí tiene detrás una reflexión que hemos hecho en el CIDEL sobre el perfil de nuestros estudiantes. Nuestra maestría en planificación urbana y regional, como maestría, lleva 5 años. Porque antes era una concentración de otra maestría. Entonces teníamos una maestría en estudios sobre desarrollo con una posibilidad de concentrarse en planificación urbana y regional. Y lo que nos empezó a pasar fue que teníamos mucho interés en esa concentración y decidimos transformarlo a una maestría en planificación urbana y regional.
Pero esa transformación nos trajo un tema que tú pones sobre la mesa, y es que pasamos de una maestría en investigación a otra maestría en investigación, con énfasis en investigación. Y en ese pasar y concentrarnos sí en el tema de planificación, pero con ese énfasis en investigación, empezamos a darnos cuenta de varias dificultades. Uno, yo creo que el estudiante colombiano que entra a una maestría no necesariamente tiene clara la diferencia entre qué es una maestría en investigación y qué en profundización. Entre qué significa formarse como investigador o qué significa tomar un programa profesionalizante, y lo aprende por el camino en la maestría. La decisión ex ante a veces, en verdad que uno ve en las solicitudes de admisión mucha confusión entre qué significa, por ejemplo, nosotros en nuestro requisito de admisión tenemos preséntenos cuál es su propuesta de investigación, sobre qué quiere investigar en la maestría. Y ahí uno ve que lo que más hay es propuestas de consultoría, ¿no? O sea, digamos que ahí empiezas a ver que no hay una claridad sobre lo que significa la formación. Entonces, nosotros lo que teníamos o tenemos en nuestro currículo es que de 37 créditos que tiene la maestría, 12 están dedicados a la formación en investigación. Pasamos por todo un ciclo de investigación en paralelo con los cursos de contenido, y finalmente eso produce la tesis de grado, en artículo académico o en un documento de política pública. Pero en esa discusión con nuestros estudiantes empezamos a ver varias, digamos, como luchas internas. ¿Eso es lo que quieren? Primera pregunta. Lo segundo, usted me está formando para esto, y yo cuándo voy a volver a escribir un artículo académico. Yo no, muchos de ellos en su vida van a volver a escribir un artículo después de que presentan la tesis con nosotros. Y la tercera pregunta es, ¿cómo traduzco yo este proceso a lo que voy a hacer en mi vida profesional si yo soy el secretario de Planeación de Nariño, que lo estabas poniendo como ejemplo, y voy a seguir siendo secretario de Planeación, o voy a pasar a la gobernación, o voy a estar en otra línea? Entonces esto nos llevó a que hace 2 años, año y medio, un poco antes de la pandemia, tomamos la decisión de abrir esas 2 líneas para nuestros estudiantes. Usted puede hacer la misma maestría con énfasis en investigación o la misma maestría en profundización, pero entonces eso quiere decir que tienen que tomar la decisión durante su primer semestre, cuando ya entiende cuál es al principio les decíamos tome la decisión antes, y no sabían cómo tomar. Ahora aprendimos, tome la decisión durante el primer semestre, le explicamos qué significa hacerla en investigación, le explicamos qué significa hacerla en profundización, y tome la decisión por cuál de las 2 vías va a seguir, y esos 12 créditos entonces ya no los dedica a hacer un artículo académico, a pasar por todo el proceso de formación como investigador, sino que pasa por el proceso de profesionalización. Ahora, ese proceso profesionalizante nos llevó a la última pregunta que planteas, y es ¿cómo lo conectamos con su vida laboral y con el conocimiento de lo que ocurre en territorio en la práctica profesional? Y estamos en todo el ejercicio montamos 4 créditos que se dedican a consultoría. Entonces vamos, y si usted nos va a formar ahí, formémonos como consultores en algo diferente a lo que usted ya trabaja, porque yo sí sigo creyendo que uno aprende mucho de ver otros campos laborales. Lo más cómodo es decir, venga y le explico mi trabajo, pero pues eso usted ya lo sabe hacer. Entonces venga y participe en una consultoría o otro proyecto distinto al que usted conoce en su trabajo, y en un proceso en donde profesor de planta revisa unas competencias, pero traemos a consultores profesionales, porque no nos sirve el profesor académico que no tiene conocimiento de la consultoría para acompañar eso. Y en eso va nuestra versión de cómo acompañar esa expectativa laboral, que ha sido un aprendizaje paso a paso. Siendo súper sincera, la primera versión del curso de consultoría ocurre en enero. Apenas la estamos terminando de diseñar, porque siempre nos hemos quedado como, ¿qué es lo que necesitan? Y cómo dejamos de forzar a una persona. Yo siempre me río de mis alumnos arquitectos, qué pena con los arquitectos, pero como a un arquitecto que digamos, o ingeniero civil, o que son perfiles muy cotidianos en nuestras maestrías, a que escriba un paper cuando realmente no lo va a usar, no tiene que ver con su formación, y nosotros lo estábamos obligando a hacerlo por forzar el énfasis en investigación. Entonces yo sí creo que la frontera ahí es como lo hacemos con todo el rigor académico, y es la discusión fuerte, que no sea la salida fácil y la salida difícil, que las 2 salidas tengan el mismo rigor académico, pero unos objetivos de aprendizaje diferentes, que finalmente es la discusión de fondo. Muy interesante, Natalia. ¿Qué dicen los caballeros?
Pues a ver, no sé si va a intervenir Didier o... No, ya, que tienes tú la palabra, al agua. Gustavo. No, pues a ver, en el caso concreto de la maestría en ordenamiento urbano regional, pues digamos que que la inquietud sobre la escala de intervención de una persona que se forme en esa maestría siempre es como una escala supramunicipal. En la Universidad Nacional, digamos, hay varias maestrías. Digamos, no, la maestría en ordenamiento urbano regional no es la única que se ocupa por los asuntos territoriales, sino que hay maestrías dentro de la misma Facultad de Artes que se ocupan de otras escalas. Por ejemplo, tenemos la maestría en urbanismo, que es como la más vieja, la de más tradición en la Universidad Nacional, y se ocupa fundamentalmente sobre problemas urbanos, sobre problemas, digamos, de ciudad, por ponerlo en esos términos. Y allí, fundamentalmente, aunque hay varios profesionales, pueden ingresar varios profesionales, pero son arquitectos. Y ellos hacen su trabajo de a esa escala, digamos. Y hay, por ejemplo, otra maestría, la maestría en diseño urbano, en que se preocupa de asuntos mucho más particulares y concretos en la escala urbana. Y allí son fundamentalmente arquitectos. Excepcionalmente hay, por ejemplo, un diseñador industrial, excepcionalmente, o de golpe un ingeniero civil, de golpe, pero muy, muy excepcionalmente. En cambio, en la maestría nuestra, pues hay arquitectos, sí, claro, hay arquitectos, pero también hay gente de otras profesiones. Tenemos, por ejemplo, mucha gente que es geógrafa, mucha gente que es, por ejemplo, geógrafos de la propia Universidad Nacional, que encuentran una buena oportunidad en esta maestría para continuar su formación profesional. Hay, por ejemplo, muchas personas que vienen de ingeniería catastral. Entonces, bueno, esas personas, por ejemplo, hacen trabajos, por ejemplo, sobre formalización de la propiedad en Córdoba. Ejemplo, ese es un trabajo. Ese es un trabajo en una región en el Urabá antioqueño, por ejemplo. Y claro, esas personas pues tienen que ir a hacer el trabajo, tienen que ir a conocer la región, tienen que ir a enterarse de esas cosas. Pero digamos que en el caso de esta maestría, nosotros también tenemos esa misma diferenciación entre maestrías de profundización y maestrías de investigación. Y también nos ha costado trabajo entender esa diferencia y llevarla a la práctica. Y en ese sentido, pues, a pesar de que las definiciones que se dan formalmente entre profundización e investigación, digamos, a pesar de que esas distinciones no son tan claras, finalmente la propia universidad se ha adaptado a eso, la propia Universidad Nacional se ha adaptado a eso y ha definido algunos aspectos básicos sobre una y otra modalidad. Ejemplo, los trabajos finales de maestría se hacen exclusivamente en maestrías de profundización. Y las investigaciones, pues las tesis de investigación solo se hacen en las maestrías con énfasis en investigación. Y por supuesto, tienen mezclas diferentes entre actividades académicas y asignaturas y el peso que tiene la tesis y el trabajo final de maestría.
El trabajo final de maestría, por ejemplo, no tiene un peso en el 100% de los créditos, no puede tener un peso superior al 20% de los créditos. En cambio, en la tesis de maestría no puede tener un peso inferior al 40%. Y por supuesto, la formación en la maestría en profundización tiene una estructura curricular totalmente diferente a las maestrías en profundización, perdón, las maestrías en investigación, como por ejemplo la maestría en urbanismo, en que es en investigación y esa prácticamente, digamos que la carga de la formación casi toda está en el estudiante, se está formando como investigador. En cambio, en las maestrías en profundización es diferente, hay muchas asignaturas obligatorias que los estudiantes las toman, tienen un programa, hacen unos trabajos, etcétera, y la realización del trabajo de final de maestría, pues nos ha implicado realmente desarrollar toda una metodología para que durante los 2 primeros semestres de la maestría, que son 4 semestres, aprendan a definir un tema, a definir un propósito para el trabajo final de maestría. Y bueno, en eso se gastan los estudiantes el primer semestre, es básico para eso. Creíamos al comienzo que pidiéndoles a los estudiantes como requisito de admisión una propuesta de trabajo final de maestría era suficiente, pero no, eso tampoco, eso era una cosa muy complicada. Finalmente la gente terminaba haciendo lo que podía, y ya cuando definía algo era muy tarde, era como el tercer semestre, y en el cuarto semestre, ¡uy, qué lío! Entonces eso redundaba en que la duración de la maestría se estaba prolongando a 3 y 4 años, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene sentido ofrecer una maestría de 2 años, pero que en la realidad la gente gasta 4 años. No tiene sentido. No tiene sentido en términos de la racionalidad con que un estudiante toma su decisión de hacer un programa, y tampoco tiene sentido para la universidad gastar 3 o 4 años en un estudiante, en un programa que está previsto para 2 años. Sí. Bueno, Bien. eso es. Muy bien, Sí, muy bien. Dale. En esta reflexión, Francisco, esa tensión entre la investigación, ¿cierto?, y la profundización es una tensión permanente, constante. Desde el diseño de la maestría en planeación para el desarrollo se piensa hoy, está estructurada como una maestría en profundización. Pero eso no implica que quienes quieran trabajar en procesos de investigación, porque tenemos igual contemplado la dimensión de la investigación como investigación formativa, pues obviamente quienes lo quieran hacer tienen su opción de grado bajo la modalidad de escribir su paper, su artículo, pero también hay otros que de manera más pragmática, quienes llegan a nuestra maestría son funcionarios públicos, que quieren, por supuesto, profundizar en sus conocimientos, mejorar sus destrezas, mejorar sus herramientas de trabajo, pero también están pensando en su escalafón, están pensando en... entonces, entre esa mediación, en ofrecer un programa para nosotros que cubra la dimensión del desarrollo, de la planeación, del territorio, de las políticas públicas, obviamente nuestras asignaturas van dirigidas hacia ese aspecto en términos de formación, ¿cierto?, profesionalizante, de profundización, porque la realidad es que nuestros estudiantes llegan ya con un interés, básicamente, tienen una experiencia, muchos de ellos, como lo decía anteriormente, del sector público, pero lo importante es que tengan esas herramientas académicas para su ejercicio profesional, y eso es legítimo. El tema es la tensión dada también interna en que queremos que sean también investigadores. A veces los profesores transferimos a nuestros estudiantes nuestra ansiedad para que vayan más allá de ese plus profesional y puedan comprometerse con investigaciones de fondo.
Y ahí creo que es un tema de la educación en nuestro país y es qué hacer frente, por un lado, nos piden graduación oportuna también, ¿sí? Un poco lo que decía Gustavo y es como usted, su promesa son 2 años, pero terminan siendo 3, 4 años, porque hay también una tensión hacia la investigación que puede tomar un tiempo mayor aún. Entonces, frente a eso, ¿cómo logramos tener unos buenos profesionales, ¿cierto? ¿Cómo distinguimos entre la profundización y la investigación para no generar unas expectativas que generen frustración en nadie? Ni en la universidad, con sus programas que son muy ajustados a 2 años y tenemos que graduar a esos estudiantes con unas competencias para la sociedad que cumplan con un perfil, con un espacio académico de formación profesional y sean muy buenos profesionales. Pero por otro lado están los retos de la universidad frente a la investigación, que implicará ir hacia otros programas como los doctorados que uno esperaría ya tengan una dimensión más fuerte en términos de exigencia y de productos para entregar al país y al campo en el cual estemos cada uno aportando desde nuestras maestrías. Entonces hay una reflexión muy honesta y sincera que tenemos que dar hacia al interior de las universidades y es, primero, ¿qué somos? Y finalmente, ¿y qué alcanzamos a hacer en ese tiempo? ¿Sí? Y cuál es la promesa de valor que estamos entregándole al país y a los estudiantes en su formación. Y eso se define mucho desde qué somos, profundización e investigación. Y ser muy honestos en eso en términos de nuestro alcance. Gracias, Didier. Bueno. Una cosa que sí, adelante, Gustavo. Agregar, Francisco, y es que en nuestro caso tenemos mucha variedad profesional y además tenemos mucha variedad en trayectorias. Nosotros tenemos desde un estudiante que tiene una experiencia profesional de 10 o más años en oficinas estatales de planeación o de cualquier área, hasta estudiantes que no tienen ninguna trayectoria profesional. Son estudiantes que vienen en transición del pregrado. O sea, tenemos de todo. Sí. Sí, y sobre eso quería, bueno, hemos hecho un balance y una revisión desde la experiencia directa de las maestrías que ustedes orientan, dirigen. Yo quisiera ya, bueno, estamos llegando casi ya a las 12:10, ya estamos prácticamente completando, nos faltan unos minutos para completar la primera hora de esta reflexión tan interesante. Yo quisiera conducir un poco ahora la mirada del análisis de ustedes, ya no solo a la experiencia de las maestrías que ustedes orientan, sino al conjunto de las necesidades que tiene la sociedad colombiana de tener muy buenos profesionales que planeen su desarrollo territorial y su ordenamiento territorial en distintos campos. Entonces, allí yo quisiera, para llevarlos a esa reflexión, señalar algunos puntos como unas premisas. Es claro, por ejemplo, que a partir de la Constitución de 1991, y quizás antes del proceso de descentralización en el año 86 y la primera elección popular de alcaldías en el año 88, los temas municipales, los temas del desarrollo empezaron a adquirir, y de la participación ciudadana empezaron a adquirir fuerza. Pero desde luego la Constitución del 91, y sobre todo con la Ley 152, que le da un estatuto al tema del plan, la planeación del desarrollo. Y ha habido un desarrollo normativo, por supuesto, la Ley 388 del 97, la LOT, la Ley Orgánica del 2011. Está toda la promesa, y quiero llevarlos un poco a la discusión, la promesa tan interesante que fue la Constitución del 91. Yo tuve oportunidad de participar, era pues por supuesto mucho más joven, desde luego, sobre si un orden descentralizado o no, incluso si un orden federal o federalizante. Bueno, una discusión muy interesante, pero que en el fondo de la discusión un poco que ilumina el título de este programa, ¿no? Construyendo a Colombia. ¿Cómo se construye a Colombia? ¿Está Colombia bien construida? ¿Se está construyendo bien? ¿Es adecuado el ordenamiento territorial? Y la academia y nuestros profesionales están trabajando en las direcciones correctas. Entre otras cosas, ¿cuáles serían esas direcciones correctas? Uno podría preguntarse. Entonces quiero que cada uno me conteste qué considera que serían como los ejes sobre los cuales debe orientarse ya a partir de ahora, saliendo de la pandemia o no. Ya la virtualidad vino para quedarse, eso es claro.
y vamos a tener que combinarla. Y seguramente queremos, los que somos muy deseosos de la clase presencial, adaptarnos, y me gustó mucho lo que dijo Natalia, es que no es lo mismo hacer una clase en Zoom y creer que eso ya es virtualidad, porque el diseño virtual requiere, la pedagogía virtual es en sí mismo, tiene una lógica interna que es distinta a la presencial, y creo que en eso estamos en pañales. Pero más allá de eso, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían los énfasis formativos que requiere el futuro inmediato de Colombia, los desafíos, ahora sí es cierto, la planeación del desarrollo territorial en Colombia? Está, desde luego, en el contexto de un proceso de paz muy traumático, en el contexto de un desvertebramiento regional, de una articulación regional que sigue siendo traumática, en el contexto de un modelo económico que creo que coincidiríamos que no es el más adecuado para producir una articulación y un equilibrio regional, y donde está además un tema tan grueso, a eso le vamos a hacer un programa más adelante exclusivamente, que se dice mucho pero poco se comprende, lo del cambio climático. Incluso yo podría agregar la transición demográfica, que es un tema que hay que también reflexionar. Sobre esas cosas, sobre esas orientaciones, ¿ustedes qué considerarían que habría que hacer en un futuro inmediato en los programas y en la oferta académica de las maestrías de planeación y desarrollo territorial? ¿O consideran que lo que se está haciendo es suficiente y satisface esas expectativas? Esa es, bueno, ustedes se darán cuenta, yo no hago una pregunta, hago es un racimo de preguntas para que ustedes escojan allí, digamos, como en un menú, la que más les interesa, etcétera. Entonces quisiera que lo que sería ya la media hora que nos resta el programa, habláramos sobre eso y después hacemos una síntesis que desde luego no será una conclusión final, desde luego, sino apenas una conclusión parcial, seguramente para un segundo debate que podemos hacer otro día, pero que desde luego ya hallo que ha sido y va a ser muy interesante y muy pertinente. Entonces, adelante cualquiera de los dos caballeros o nuestra distinguida profesora y dama, Natalia. ¿Quién quiere hablar? No sé si cambiamos el orden o si quieren sí, puede ser. Claro que sí. Pues miren, el desafío en un país como el nuestro, claro que uno lo ha vivido desde la Constitución del 91, toda esa promesa de centralización muy municipalista, ¿sí? Algunos plantean que efectivamente fue interesante desde el punto de vista de darle empoderamiento, descentralización administrativa, muchas responsabilidades a los municipios, pero dejamos de lado el tema de las gobernaciones como forma administrativa, intermedia, para tener un diálogo también a nación, departamento, municipios. Y desde allí sabemos que en esos aprendizajes han cometido errores, ¿cierto?, en términos de esa relación directa, ¿sí? Un gobierno muy central, ¿sí? que por más descentralización en lo institucional, en el deber ser de una constitución política muy bonita, muy interesante, pero en el deber ser, en el deseo de querer parecernos a un país como ese, diverso, que respete las diferencias regionales, que trabaje con ellos de la mano, eso estamos muy distantes todavía de alcanzarlo. Y eso uno lo puede observar, ¿cierto?, todavía en los debates de la regionalización de la política pública. O sea, realmente cuando uno mira los temas de presupuesto, de autonomía, de decisión, todavía hay mucha concentración en los ministerios, en los organismos nacionales, de querer manejar la política de manera central, y lo que se descarga simplemente hacia abajo, municipios y departamentos, es funciones, ¿sí? Entonces, secretarios que tienen una cantidad de funciones, los llenamos desde todos los sectores económicos y ministeriales de cargas y de trabajo, pero no de poder decidir hacia dónde quieren ir, ¿cierto?, en términos de una vocación regional de desarrollo, una visión de desarrollo. Entonces, y se resisten, ¿sí? Todavía en el gobierno central hay mucha resistencia a ser transparentes, con funciones, con empoderamiento, con presupuestos reales y visibles. Porque sabemos que políticamente hay mucho control desde allí, ¿sí? Hay un tema político que no deja básicamente que de verdad se viva una descentralización en el país. Entonces, de entrada decir que nuestra misión desde nuestras maestrías en planeación, por ejemplo, de empoderar, ¿cierto?, nuestros estudiantes, directores de planeación municipal, departamental, que trabajan en organismos del sector público o privado, se quejan y lo vemos porque lo único que nos transfieren es
es trabajo, ¿sí? Pero nunca la posibilidad de construir de manera concertada nuestros planes de ordenamiento, nuestros planes de desarrollo. O sea, siempre hay una injerencia muy fuerte sectorial queriendo imponer sus políticas a las regiones. Entonces teníamos una experiencia muy bonita de cómo una estudiante nuestra diseña el plan de ordenamiento, por ejemplo, de un departamento como el del Valle del Cauca, pero eso implicaba una visión de verdad de largo plazo de todos los municipios, de una visión hacia dónde querían ir, construir una ruta humana de población hacia dónde querían ir. Y en ese plan de ordenamiento que por capas, ¿cierto? Desde lo ambiental, desde lo urbanístico, las zonas de futuro desarrollo, de expansión, implicaban que tuviera otro orden diferente, ¿sí? O sea, primero un plan de ordenamiento, luego un plan de desarrollo, pero la presión sectorial de arriba hacia abajo decía, no, ese experimento queremos es que te vayas con nuestras políticas y tienes que armonizarte es con nuestro plan de desarrollo, no al contrario. O sea, no busca armonizarse un plan nacional de desarrollo con esos planes municipales y territoriales, y ahí tenemos problemas estructurales. Entonces, esa conversación honesta, ¿sí?, de que en algún momento también desde la planeación participativa, ¿no?, desde los consejos nacionales de planeación y territoriales, se le decía al gobierno, vea, es que la agenda debe partir de abajo hacia arriba, y no usted queriendo que nosotros nos pleguemos a sus planes de 4 años, ¿sí? Cada 4 años se reinventa nuestro país. O sea, ya eso es un problema complejo, ¿sí? De que no haya una cultura institucional que respete algo que se denominaba en los planes participativos las trochas nacionales ciudadanas. Son los ciudadanos que construyen un plan de mediano a largo plazo, quien le dice al gobierno, usted gerencie lo que la población ya le está planteando. Pero se resisten nuestra política nacional, nuestros políticos y funcionarios, a subordinarse a los ciudadanos en sus planes de mediano a largo plazo, y queremos que se atengan a la agenda de corto plazo de sus gobiernos de 4 años. Y eso es un problema complejo aún. Muy bien, Didier, muy interesante. A ver. A mí me gustaría casi que empezar con la última frase que acaba de poner Didier sobre la mesa, y es el tema de los problemas complejos. Yo creo que los temas de ordenamiento territorial, de planificación territorial, pues claramente son problemas súper complejos, son llenos de variables económicas, ambientales, sociales, la tensión de los acuerdos institucionales que planteaba ahorita Didier sobre la mesa. Y por eso creo que lo más importante en los procesos de formación que podemos tener en temas de planificación del desarrollo es dar la capacidad, ver cómo desarrollamos juntos capacidades para análisis y abordajes de problemas complejos, porque los retos del ordenamiento territorial van a ser todos. Cada vez que uno ve un tema, si es ordenamiento territorial rural, si es de ordenamiento urbano, si estamos hablando de zonas de borde, cada vez vamos a encontrar todas estas tensiones que muy bien describe Didier. Y entonces a la pregunta entonces, ¿cómo hacemos para abordarlos todos? ¿Cómo hacemos para que nuestras maestrías quepan todos estos temas? Es cómo desarrollamos capacidades de abordaje en nuestros estudiantes. Y conecto con algo que también decía Gustavo, y creo que en eso estamos muy en línea. Yo creo que desde nuestras 3 universidades, pero también desde la formación a nivel global de la planificación hoy en día, y es que esos abordajes solo se dan interdisciplinariamente. Es imposible que solo formemos arquitectos o solo formemos diseñadores o solo formemos economistas en el tema. Realmente ese diálogo interdisciplinar es lo que puede generar posibilidades de abordaje. Entonces, un poco para acercarme al tema, yo creo que tenemos una responsabilidad en poner el dedo sobre la llaga. Primero en el análisis crítico de esos problemas y en poder decir, oiga, qué cosas mal, esa planeación de cada 4 años, si reinventamos el país cada 4 años está muy mal, y cómo desarrollamos ese análisis crítico y el poner el dedo sobre la llaga. Pero en segundo lugar, cómo podemos, y estar permanentemente en ese diálogo y en esa construcción, dar marcos analíticos e instrumentos de abordaje para poder enfrentar esos retos. En eso, siempre que queramos abordar temas nos vamos a quedar corticos, porque salen temas. Y en esas capas, evidentemente, la capa ambiental es una capa de esas que, como duró tantos años olvidada, y hasta ahorita se está poniendo sobre la mesa, pero siguen apareciendo capas, y es, creo yo, como la posibilidad de poderlas involucrar.
Y por otro lado, el tema interdisciplinario tiene además como un tema muy importante y es, esto no se aborda solo desde lo público, solo desde lo privado. Nosotros tenemos que poder generar ese diálogo. Los que tienen más el pie puesto en lo público, qué es lo que está pasando y cómo dialogamos también con los privados, porque son los que terminan tomando decisiones e incidiendo en las decisiones. Y a veces nos quedamos muy en el plano de lo público y casi que también nos falta esa discusión. Entonces yo creo que es casi que de conexiones. Nosotros somos maestrías que tenemos que pellizcar a cómo conectamos en este diálogo para poder abordar los retos tan grandes. Muy bien, Natalia. Bueno, a ver, yo pensaba, a mí me gustaba la idea de Francisco, la de construir a Colombia, pensar para planear para transformar. Esa me parece muy interesante. Ahí vamos. Pero bueno, a partir de eso sí hay problemas muy complicados. El de desigualdades, por ejemplo, es un problema mayúsculo, desigualdades regionales y desigualdades al interior de las regiones y al interior de las ciudades también. El conflicto, eso es otro problema que está permanentemente en esto, ¿no? El conflicto no es solamente el conflicto armado que celebrando estos 5 años de la firma de los acuerdos de paz, se ve que vieron otros ciclos de violencia y de conflicto en Colombia, están surgiendo, ¿no? Y el problema del conflicto social, en todo esto que vimos hace pocos meses con los paros, las manifestaciones de jóvenes, etcétera, todas esas manifestaciones de conflicto, ¿no? Cambio climático, por supuesto, la necesidad de adaptarse al cambio climático, de mitigar los gases de efecto invernadero, cuestión importantísima y en todos los niveles del ordenamiento y del desarrollo presente eso, todos. La transición demográfica. Pero fijémonos que la cuestión de la planeación y el ordenamiento ha evolucionado mucho. Es decir, si uno piensa de las épocas a las que se refirió Francisco del año 91, en donde se incorporó por primera vez en la Constitución la cuestión de la planeación del desarrollo y del ordenamiento también. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial está prevista en la Constitución del 91. Pero todo ha ido gradualmente. 10 años desde la Constitución del 91 hasta que se produjeron los primeros planes de ordenamiento territorial en el 2000. Todos los planes de desarrollo pues antes de la Constitución del 91 también se hacían planes de desarrollo, pero digamos con la exigencia que se planteó desde el 91 y con la ley 152 del 94, pues bueno, y ahí se planteó que la planeación del desarrollo era un imperativo para todos los niveles territoriales, para el nivel nacional, para el nivel departamental, municipal, eran indispensables. Y allí salieron los planes de ordenamiento territorial. Pegados de un inciso, pues salieron esos planes de ordenamiento territorial. Y a partir de la segunda década, pues bueno, está la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pasaron 20 años para aprobarla. 20 años, pero bueno, pero ahí hay una. Y está la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. A algunos les parece insuficiente, a otros les parece que está bien, pero esa es. ¿Sirvió para qué? Sirvió para establecer las competencias en materia de ordenamiento
territorial en Colombia y sirvió para establecer para hacer desarrollos, digamos, para desarrollar mejor, para desarrollar toda la asociatividad que fuera posible, para hacer proyectos que le convengan a las entidades territoriales. Y bueno, finalmente, fíjense, este gobierno del presidente Duque en el año 19 sacaron ya la ley de regiones, cómo transformar regiones administrativas y de planeación en entes territoriales. ¿Cómo transformarlos? Bueno, ahí está el problema, ahí estamos en 30 años tenemos como un armazón normativo para llenarlo de contenido y de procesos. Porque bien, las normas están ahí, pero hay que llenarlas de contenidos y de procesos para ponerlas en práctica. Entonces yo creo que en ese sentido, pues las necesidades que tiene el país en profesionales en estas materias de planeación y de ordenamiento, pues son muchas. No es solamente para Bogotá. En Bogotá, si uno se pone a examinar la capacidad técnica de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, pero no son más de 10 ciudades, o 50 si analizamos las intermedias. No son más de 50 ciudades. Pero el resto de ciudades del país, el resto de municipios del país, no tienen la más mínima capacidad técnica para estos asuntos. Y además las entidades llamadas a eso, pensando en la subsidiariedad que debe haber en la planeación, las demás entidades poco le ayudan a las entidades territoriales que son las claves. Por ejemplo, en ese sentido, lo puso en marcha con los PD, es algo importante, es una forma, por lo menos una forma de ir a las regiones que siempre estuvieron abandonadas y al margen de los procesos de planeación, de desarrollo y de ordenamiento. Pues bueno, ¿de ordenamiento para qué? Si no había mucho que ordenar. Entonces, ese creo que es el punto importante. Ese creo que es importante, y las universidades públicas y privadas, todas las que existen en la materia, pues tienen ese desafío, esa posibilidad, ese reto, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que... Muy bien. Bueno, a la pregunta. Gustavo, hiciste un cierre que me deja a mí prácticamente imposibilitado de hacer más síntesis. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Ya vamos a despedir ha sido, me parece, muy interesante este debate, y lo digo con sinceridad. Creo que es un debate muy frecuente que es la Academia Colombiana, y que hablemos, y da ganas de seguir, y programaremos seguramente otra ronda, porque aquí quedaron muchos hilos y cabos sueltos, como debe ser, pero también hubo cosas muy interesantes. Yo quiero ya poner una nota humana, primero agradeciéndoles a cada uno de ustedes el tiempo y la dedicación y sus valiosos aportes. Y para despedirlo les voy a sugerir lo siguiente, y es una cosa muy cortica, para no abusar del tiempo. Ustedes han escuchado de fondo una música colombiana. Es decir, hay una relación entre el territorio y el sentido simbólico del territorio, y la música es algo que nos llega muy profundamente, ¿no? Es parte, la asociamos a la vivencia territorial, y ¿por qué no? En un debate de temas tan interesantes, que me contesten esta pregunta y elemental y sencilla. Cada uno ahora me va a decir de qué región es, dónde nació, y qué tipo de música colombiana es la que más le gusta, la que más inmediatamente que hagan de cuenta que estuvieran a miles de kilómetros de Colombia, le dijera musicalmente qué es para el sabor colombiano, en qué piezas musicales, y nos la digan. No vamos a tener tiempo de escucharla, pero que para
que quede en la atmósfera, digamos, ese sentimiento afectivo de esa música que cada uno, alguna pieza les gusta. Entonces quisiera que Natalia, Gustavo y por supuesto Didier dijera eso y despedimos el programa. Le damos muchas gracias por su presencia, sus aportes tan valiosos y los invitaremos a otros temas y a otras rondas de porque como dice el dicho, esto apenas empieza y esto se va a poner muy bueno. Entonces adelante, Natalia. Esto se compone. Esto se compone, si no se vayan que esto se compone. Entonces, Natalia, dinos. Bien, pues yo nací en Bogotá y me crié en Bogotá, pero tengo una familia que la mitad es santanderiana y la otra mitad opita. Entonces tengo esa mezcla de santanderiano y opita en los gustos musicales y gastronómicos de la familia. Y te diría 2 canciones más que me recuerdan a más mi infancia. Lunita Consentida, digamos que para mí esa es una de esas canciones que era como... Mi papá siempre decía que era la canción del Socorro Santander, entonces no sé si es verdad o no, pero yo le creía. Y el toro enamorado de la luna, esa es como otra de esas que siempre las bueno, española, pero vale. Pero en las versiones, digamos que muy de colombianizadas, porque era como de la que se oía en la casa. Muy bien, gracias. Natalia Franco, ha sido un placer tenerte, muchas gracias. Gustavo, ¿de dónde eres tu música? A mí, yo tengo varias referencias, no una sola. Me gusta la música llanera, me gusta la música. ¿Pero de dónde eres? De acá, de Bogotá. Ah, de acá de Bogotá. Y Didier, que bueno, creo que caleñísimo, más no poder o bayuno. Adelante, Didier. Así es. Bueno, esa es mi región. Valle del Cauca, nací en Cali. Te agradezco mucho esta invitación. Ya, es que está hablando de... No, ya. Sí, no, y básicamente es una región, la cumbia, el porro, y la salsa, sí, venga de Puerto Rico, Nueva York, pero bueno, ya eso es parte de nuestros sonidos claves. Bueno, que esa música que empieza a subir de nuevo en nuestro máster nos abrace y nos acerque. Muchas gracias a todas y todas, y muchas gracias a Lina María y muchas gracias al equipo de Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Natalia, un gusto verte. Muchas gracias. Gustavo. Gracias, Francisco. Hasta la próxima. Gracias, Adiós. Natalia. Gracias, Chao, Lina. Lina. Gracias, Lina. Hasta luego.